Bueno, pues en este día de incesante lluvia hay que agradecer muy especialmente a nuestros invitados, Andrés Albuquerque, que has tenido la amabilidad de batallar incluso a estas horas con el tráfico para estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Y también está Juan Antonio Blanco, director de Cuba Siglo XXI. Muchísimas gracias también, Juan Antonio, por acompañarnos. Gracias a ti. Vamos a comenzar, si te parece, Juan Antonio, porque lo más interesante es esta nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos, en Washington, donde una vez más, y se lee entre líneas, como yo decía en nuestra introducción, parece que están supeditando el éxodo migratorio con el embargo, con la flexibilización de las medidas económicas que están impuestas por Estados Unidos en Cuba. Bueno, esa es, como tú muy bien dijiste en tu magnífica introducción, esa es una vieja argucia del gobierno cubano, que siempre le echa la culpa a factores externos de todos los problemas internos que ellos mismos generan. Ahora, está claro de que ellos han tenido un éxodo en periodos en que estaban virtualmente apoyados por Chávez o por la Unión Soviética, y sin embargo la gente escapaba de ese país. Escapaba porque no es solo un problema de poder encontrar algo en la bodega, es un problema la falta de libertad, de la represión, la asfixia para poder tener un proyecto propio de felicidad y de desarrollo. En el año 80 ellos no tenían ningún problema con la Unión Soviética, y cuando abrieron por el puerto de Mariel, por poco se vacía la isla. O sea que uno puede soportar con estoicismo los argumentos de La Habana, pero siempre caen en un lecho vacío. Ahí no hay nada que tenga que ver con la verdad. Ahora bien, estas conversaciones siempre se han empleado, y hay una intención explícita en la forma de redactarla, siempre se han empleado para hablar mucho más allá del problema de cuánta gente llega, cómo se van a tratar, el problema de los parol. Incluso en esas delegaciones siempre participan, se montan en el avión un grupo de personas que son de otras organizaciones, otros organismos, otras agencias en Cuba de gobierno, que no están directamente vinculadas a el problema migratorio, pero que vienen para hacer lobby con congresistas, con elementos de la solidaridad y demás. Y hay una frase que a mí esa sí me molesta mucho en el comunicado que sacó el Departamento de Estado, que es la primera frase del último párrafo, que dice: ensuring safe, orderly, humane and regular immigration between Cuba and the United States remains a mutual interest of both countries. Nunca ese ha sido un interés del gobierno cubano. Nunca se ha interesado porque haya un flujo seguro, ordenado y mucho menos humano entre los dos países, sino siempre lo ha empleado como un chantaje, como bien tú decías, para obtener algo de la otra parte. O sea que darle esa dádiva retórica en la nota de prensa me pareció bastante desagradable. Por eso yo decía que después de esa verborragia y en vista de cómo esta administración se ha manejado últimamente con esas negociaciones bajo cuerda y esas concesiones a los dictadores, tratando de hacerlos más fuertes en lugar de hacerlos más débiles, aceptando esas condiciones insecuánime, pues deja bastante cuestiones en duda. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Johanna Tablada. Ella es la subdirectora de la Cancillería cubana para Estados Unidos, y conversamos con Juan Antonio. Quisiéramos que Estados Unidos supere ese, como le diríamos, state of denial o estado de negación, en el cual se rehúsa frontalmente admitir que existe un vínculo directo entre la decisión de las personas de Cuba de emigrar, incluso vemos un elevado flujo migratorio en los últimos años, y las medidas de cerco que se mantienen contra nuestro país y que no existen contra ningún otro. Quisiéramos que existiera un análisis más realista y más objetivo por parte del gobierno de Estados Unidos, y que se eliminaran algunas de esas medidas, si no todo, si no se levanta el bloqueo, pero algunas de esas medidas. Tenemos expectativas también con que se reanuden los programas de otorgamiento de visas de no inmigrantes, porque hemos visto con más frecuencia que nunca que personas que no tenían un interés en acudir a la migración
lo tienen que hacer a partir de la incertidumbre que les genera el no saber si podrán recibir o no un visado que les permita estar con un ser querido en un momento de felicidad o de necesidad. La desfachatez y la burrología aplicada que tiene esta gente, de verdad que parece cortada por el mismo patrón, Andrés. Resulta tan desagradable escuchar a una mujer hablar de las necesidades que puede llegar a tener un migrante en caso de una muerte o en caso de un reencuentro familiar, cuando son ellos quienes lo han propiciado. Que le pregunten a Celia Cruz, que no pudo ir a ver a su madre. Murió Celia Cruz aquí sin jamás volver a pisar cuánta gente, además, la tierra en que nació. Pero es importante, Juan Antonio anotaba una cosa muy interesante, y es que ellos siempre han chantajeado con, mira, yo tengo tantos millones de hambriados, o tú me aflojas un poquito la llave que me tienes puesta, la doble Nelson que me tienes puesta en el cuello, o yo te suelto a los hambriados. Y así los gobiernos de Estados Unidos, un poco menos los republicanos, pero todos, vamos a ser honestos, se han dejado chantajear. Con Obama llegó el punto en que, bueno, voy a esperar que me diga que me va a mandar a los hambriados para abrirle la mano. Estaba más o menos. Esta administración ha ido 2 pasos más adelante, aunque ha dado menos que Obama, porque tiene mucho menos capital político y mucho menos que dar. Pero esta administración ahora dice, oye... Y más presión social después del 11 de julio. Exacto. Pero esta administración lo que dice, oye, amenázame con los hambriados para abrirte la llave. Fíjate cómo hemos llegado, igual que el cuento de no le dé comida a los animales y termina en que no se coma la comida de los animales. Bueno, esta administración le dice a la Junta cuáles son los aspectos que debe tocar para ella tener que ceder. ¿Por qué no hemos llegado más lejos? Porque es materialmente imposible. Esta administración ya no puede quitar más que lo que Obama quitó, porque ya entraría a quitar cosas que están codificadas. No es casual que estén haciendo campaña para que el embargo se levante, para quitar de la lista, pero como Biden está cercado de problemas, no puede dedicarle a esto más tiempo del que humanamente merece. Y este es el dilema de la Junta hoy por hoy. Y también el interés, porque yo me imagino que es una cuestión también de interés. Cuando regresemos vamos a hablar, porque yo siempre incido en este tema, cuando uno hace pactos de caballeros, aunque aquí estemos hablando de un pacto que no es precisamente de caballeros, pero cuando uno hace un pacto espera que en una negociación yo te doy y tú me das, y así se construye esa negociación. Aquí parecería que es todo lo contrario, una pausa.